Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La memoria de San Jerónimo nos ayuda, por una parte, a recordar la importancia que tiene la revelación de Dios a los hombres. Porque lo que nosotros decimos de Dios no lo decimos porque seamos muy sabios e inteligentes y lo hayamos deducido de la huella de Dios en su obra, el mundo, la criatura. Lo decimos porque Él se nos ha dado a conocer. Es cierto que uno puede ver la huella de Dios en la belleza, por ejemplo, de la naturaleza. Cuando uno ve una preciosa marina con ese mar en calma, o cuando ves un bellísimo bosque, eso te habla de Dios, de la belleza, del equilibrio. Pero esa huella de Dios y lo que esa obra de Dios nos dice de Él mismo, siendo mucho, es poco en comparación con lo que podemos conocer gracias a que Él se nos ha dado a conocer. Se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para mostrarnos su rostro. Nos muestra que es el único Señor, que es el Dios todopoderoso, que todo nace de Él, puesto que Él es el creador de todo lo que existe. Nos habla, por tanto, de los derechos que tiene el Señor sobre su obra, la naturaleza y las criaturas. También ese Dios que se nos revela nos muestra el orden, el equilibrio, la belleza, y cómo hay normas que Él ha puesto en nuestro corazón para que sepamos distinguir el bien del mal, para que haciendo lo bueno podamos construir un mundo mejor y nosotros podamos ser verdaderamente libres. Cuando no eres fiel a esas normas que Él ha puesto en tu corazón, lo que conocemos como ley moral natural, vivimos como esclavos. Y la esclavitud nunca es buena, porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza y nos dio el don de la libertad. Y en el culmen de la revelación de Dios a los hombres, Dios Padre envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Nos muestra que es un Dios rico en misericordia. Y ese enviado de Dios Padre, que es su Hijo Jesús, nos enseña que el camino de la felicidad es el amor. Y que hemos sido creados para amar y ser amados. Y solo cuando amamos al Señor y amamos a los demás, podemos ser verdaderamente felices, verdaderamente libres. Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama? Se nos da a conocer, para que el hombre pueda tener con Él una relación de filiación, donde pueda tener con Dios una relación paterno-filial, donde dé gracias, donde encuentre consuelo, donde pueda pedir ayuda, donde en definitiva también pueda corresponder a su Padre Dios. Y todo esto lo sabemos gracias a las Escrituras. Las Escrituras que, elaboradas por personas inspiradas por Dios, no pueden contener error en aquello que se refiere a la salvación de los hombres. Contendrán errores históricos, los tienen, errores geográficos, los tienen, errores científicos, los tienen, puesto que no son ni un libro de geografía, ni un libro de historia, ni un libro de ciencia, aunque hay muchas cosas que dicen sobre estas materias de historia, de ciencia, que son verdaderas. Otras, pues podrá contener error en cuanto a eso. Solo no tienen error porque son inspiradas por el Espíritu Santo en aquello que tiene que ver con nuestra salvación. Por lo tanto, creo que lo primero de todo es que a veces buscamos la felicidad, buscamos la luz en tantos caminos que no se encuentran. ¿Cuántos libros de autoayuda se venden hoy en día? A cientos, a miles. Necesito encontrar paz y te vas a hacer yoga.
o necesito encontrar serenidad, y vas a hacer uno de estos nuevos retiros, que no tiene nada que ver con los retiros espirituales católicos, sino para serenar mi alma. Habrá cosas de ahí que no estén mal, pero otras veces hay cosas de ahí que sí que están mal, porque detrás de muchas de esas técnicas entra el demonio. Muchas veces, sin darnos cuenta, he hecho reiki, he hecho no sé qué, y todo eso son puertas que abres al maligno. Cuando tienes la palabra de Dios, que la tienes a tu alcance, que es fácil que la puedas leer y que interpretada por el magisterio de la Iglesia te ilumina y te devanas los sesos y pierdes tiempo en leer cantidad de libros que pueden contener cosas buenas y muchas veces también cosas malas, buscando saciar tu sed cuando la tienes cerca en la Sagrada Escritura. Volvamos otra vez a llenarnos del amor de Dios leyendo esas Sagradas Escrituras que a lo mejor necesitan que te las expliquen. Hay cantidad de libros donde se explica esa Sagrada Escritura para hacerla más accesible a los que no son teólogos ni biblistas, ni necesidad ni falta que hace de que lo seáis, pero sí buscar libros que te ayudan a entender, para hacer vida, esa Sagrada Escritura. En segundo lugar, creo que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con tantos dones como hemos recibido de Dios. ¿Qué hizo San Jerónimo? San Jerónimo sabía que ya existía lo que era la Sagrada Escritura de los 70, escritas se dice, por 70 sabios judíos que del hebreo y arameo tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel, que en muchos casos ya no sabía escribir arameo ni hebreo, pudiera leer las escrituras en griego, que era la lengua común en el Imperio Romano. Y San Jerónimo, que también sabía que el imperio iba avanzando y cambiando y que había multitud de comunidades que necesitaban otra lengua porque ya no hablaban el griego koiné, que era la lengua en la que estaban escritas las Sagradas Escrituras. Él, que hablaba ese griego y que hablaba latín, decide traducir a la Vulgata, al latín, esas palabras que eran transmitidas por Dios a lo largo de la historia. Él tiene unos dones y en lugar de decir, pues yo me aprovecho de ellos para mí mismo, lo que hace es preguntarse qué necesitarán los que están a mi lado. ¿Cómo puedo llevarles la palabra de Dios? Y se fue a vivir a Belén, a una de las cuevas que está al lado de la Cueva de la Natividad, donde allí escribió las Sagradas Escrituras, tradujo las Sagradas Escrituras que conocemos como la Vulgata. Tú te has encontrado con Dios, tienes unos dones y talentos, eres miembro de la Iglesia y como tal tienes que ser luz en el mundo y sal de la tierra. ¿Te has preguntado qué estás haciendo con tus dones? Claro que tienes que ser equilibrado, lógicamente. Hay a veces donde hay padres que se vuelven tan pesados que lo que hacen es crear una reacción contraria en sus hijos, de manera que ven la fe y la religión como algo de lo que hay que huir. Tienes que ser equilibrados, pero tienes que proponer, tienes que vivir coherentemente tu fe, tienes que expresar esa alegría y esperanza que tiene el cristiano porque se sabe querido y amado por Dios. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Los estás guardando en tu corazón como un tesoro solo para ti? El Señor te va a pedir cuentas de cómo estás siendo luz en el mundo, de si estás intentando llevar esa fe y esa esperanza al corazón de los demás. Porque a lo mejor siempre tienes palabras en la boca hablando de Dios, pero ni una buena obra, ni una buena acción, con lo cual tu vida no es testimonio del amor de Dios. Hablas mucho de Dios, pero haces poco lo que el Señor desea. Y por lo tanto tu vida no es testimonio. Preguntémonos, ¿cómo es nuestra vida? Jerónimo intentó darle a los demás aquello que para él era fundamental. Se fue a escribir las Sagradas Escrituras, traduciéndolas del griego al latín, para que fueran accesibles. Y yo intento ser instrumento de Dios para que Dios sea accesible, para que los demás puedan ver en Cristo al Salvador del mundo. El Señor nos va a pedir cuentas. Demos esa luz que hemos recibido porque tenemos que ser instrumento de Dios en el mundo, llevando la paz, la esperanza y su amor al corazón de todos los hombres
especialmente de los que sufren porque no tienen fe. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.